Dicen que la historia de la humanidad está escrita en sus silencios tanto como en sus conquistas. Se habla de las grandes ciudades de la Tierra, de las primeras colonias en Marte y en las lunas de Júpiter, de las naves que atravesaron por primera vez el vacío interplanetario y luego las rutas hacia las estrellas cercanas. Todo eso está registrado, catalogado, documentado en archivos oficiales que llenan bibliotecas enteras en las capitales galácticas. Pero lo que no se cuenta, lo que no se enseña, lo que nunca aparece en los registros, eso es lo que realmente define nuestro destino. Porque hubo colonias que nadie recuerda. Hubo hombres y mujeres que partieron de la Tierra en los albores de la exploración espacial, en tiempos en que los motores de fusión apenas podían sostener viajes interestelares y las rutas de salto no estaban del todo comprendidas. Viajeros desesperados, idealistas, fugitivos, visionarios. Partieron en naves inmensas y rudimentarias, cargadas de recursos para sobrevivir décadas en trayectos que nadie sabía si terminarían en desastre. El universo no fue amable con ellos, y sin embargo, algunos sobrevivieron. Oficialmente, esas expediciones se declararon fallidas. Naves perdidas, colonos desaparecidos. La versión aceptada fue que nunca llegaron a destino o que perecieron en planetas inhabitables. Pero la verdad es muy distinta. Algunas de esas colonias lograron echar raíces en mundos lejanos, mundos que ni siquiera figuran en los mapas actuales. Y más aún, con el tiempo, aquellas comunidades olvidadas no solo resistieron, se expandieron. Crearon rutas clandestinas, fundaron asentamientos secretos, levantaron civilizaciones enteras ocultas de la mirada de la humanidad oficial. Lo supe por accidente. Yo era un historiador, un recolector de mitos, un investigador obsesionado con lo que llamaban los huecos del archivo, registros borrados, expedientes desaparecidos, testimonios que parecían insignificantes pero que repetían siempre la misma idea, que había más humanos allá afuera, que no todos estábamos bajo el mismo estandarte. Fue durante una expedición arqueológica en una estación abandonada en el borde exterior cuando encontré la prueba. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. Era un dispositivo antiguo, sellado en una cápsula que parecía haber sido colocada allí deliberadamente. Al abrirlo, encontré un registro narrado, una voz humana que no pertenecía a ninguna de las lenguas oficiales de la Confederación. Era clara, firme, pero cargada de un acento imposible de identificar. Y en ese archivo comenzaba la historia de la colonia perdida. La voz hablaba de un viaje sin retorno, de un éxodo secreto llevado a cabo hace más de 5 siglos. Una flota de naves que jamás fue registrada, que partió bajo la apariencia de accidentes y desapariciones, y que viajó mucho más lejos de lo que se creía posible en esa época. El objetivo era escapar de la Tierra antes de que los gobiernos y corporaciones dominaran por completo el acceso a las estrellas. Se trataba de asegurar la libertad de la humanidad, aunque fuera en la sombra, aunque fuera en soledad. Esa flota, conocida solo por sus descendientes como el Cortejo, llegó a un cúmulo de estrellas inexplorado, en una región inestable que las rutas de navegación modernas ni siquiera contemplan. Allí, en un sistema donde 3 soles iluminaban un planeta fértil, nació la primera colonia perdida. La voz describía las dificultades, las tormentas estelares, los suelos tóxicos, las enfermedades desconocidas. Pero también hablaba de la determinación inquebrantable de aquellos primeros colonos, que aprendieron a adaptarse sin ayuda, sin comunicación, sin posibilidad de volver atrás. Ese fue el inicio. Un inicio que no figura en los archivos de la humanidad. Un inicio que cambió para siempre nuestro destino, aunque la mayoría nunca lo sepa. Porque aquella colonia, aislada y olvidada, jamás dejó de crecer. Y lo que construyeron en la oscuridad, tarde o temprano saldría a la luz. La voz del archivo continuaba, y cuanto más escuchaba, más comprendía que lo que tenía en mis manos no era solo una crónica de supervivencia, sino un testimonio de cómo la humanidad, en secreto, había alcanzado un destino distinto al que nos enseñaban en las academias. El Cortejo, esa flota de pioneros olvidados, no se limitó a un solo mundo. En apenas 2 siglos, a fuerza de ingenio y sacrificio, habían establecido 3 colonias más en planetas vecinos dentro del mismo cúmulo estelar. Cada uno de esos asentamientos desarrolló su propia identidad, sus costumbres,
sus símbolos. No eran meras réplicas de la Tierra, eran nuevas humanidades. Algunos se hicieron agricultores en valles fértiles bajo cielos con 3 lunas, otros levantaron ciudades subterráneas para resistir las radiaciones solares, y hubo quienes eligieron vivir en estaciones orbitales, flotando sobre gigantes gaseosos para extraer recursos imposibles. Lo más asombroso era que todo lo hacían sin la tecnología que hoy damos por garantizada. Sin inteligencia artificial, sin motores de curvatura, sin nanofábricas. Todo se construyó con herramientas primitivas comparadas con las nuestras, y sin embargo prosperaron. El secreto estaba en su cohesión, cada generación transmitía el juramento de que su colonia no debía ser encontrada, de que su misión era proteger a la humanidad, incluso de sí misma. Al escuchar eso, comprendí que no habían sido simples fugitivos. Su viaje no fue improvisado, había sido planeado con precisión. Alguien, siglos atrás, había visto el futuro que nos esperaba bajo el control de gobiernos autoritarios y corporaciones monopólicas. Y esa persona o grupo decidió crear una humanidad paralela, escondida, destinada a florecer lejos de los ojos del poder. Pero el archivo no solo hablaba de construcción y esperanza. También mencionaba las amenazas. Criaturas alienígenas de biología desconocida que habitaban las profundidades de los océanos de su primer planeta. Formas de vida inteligentes que no podían comprender a los recién llegados y que vieron en ellos una amenaza. Las guerras comenzaron temprano. Hubo batallas perdidas, masacres y mundos abandonados. Y aún así, los colonos no cedieron. Cada pérdida los endurecía, cada derrota los volvía más ingeniosos. Hubo un punto crítico, según relataba la voz, cuando descubrieron que no estaban tan solos como creían. Una nave foránea, perteneciente a una especie que siglos más tarde se convertiría en conocida enemiga de la humanidad oficial, había detectado su presencia. El contacto fue brutal, escaramuzas en el espacio, naves destruidas, colonias sitiadas. Y fue entonces cuando los descendientes del cortejo dieron el paso que sellaría su destino. Eligieron luchar no como colonos, sino como un pueblo en armas. Crearon una flota de defensa, improvisada al inicio, pero que con el tiempo se transformó en un ejército secreto. No peleaban por conquistas ni por expansión. Peleaban por existir. Y en esa lucha silenciosa, oculta en un rincón de la galaxia, comenzaron a forjar lo que con los siglos se convertiría en una potencia invisible. Una civilización humana de la que nadie, en el resto del cosmos, tenía la más mínima sospecha. El archivo se volvía más intenso conforme avanzaba. La voz relataba cómo, tras siglos de aislamiento, los descendientes del cortejo comenzaron a descubrir tecnologías que ni siquiera la humanidad oficial había desarrollado. A falta de comercio, a falta de alianzas, tuvieron que innovar en solitario. Y lo que lograron era tan fascinante como inquietante. Desarrollaron motores híbridos capaces de navegar entre sistemas estelares sin necesidad de rutas de salto preestablecidas, lo que les permitía moverse por regiones de la galaxia inaccesibles para el resto. Crearon sistemas de cultivo genético adaptados a cualquier bioma, capaces de transformar desiertos radiactivos en oasis fértiles en cuestión de décadas. Y sobre todo, cultivaron un modo de pensar diferente, no dependían de inteligencias artificiales centralizadas, sino de redes humanas descentralizadas, donde cada ciudadano poseía un conocimiento básico de supervivencia y ciencia aplicada. El resultado era una sociedad donde todos podían construir, reparar y luchar. No había especialistas intocables ni clases ociosas, cada hombre, mujer y niño crecía con la certeza de que algún día tendría que levantar una muralla, pilotar una nave, o tomar un arma para proteger a su pueblo. La voz describía también cómo se mantenía vivo el juramento de invisibilidad. Aun cuando se hicieron lo bastante fuertes para defenderse de razas hostiles, nunca buscaron contacto abierto con otras civilizaciones. Preferían pasar inadvertidos, camuflar sus señales, evitar toda detección. Sabían que, si la humanidad oficial llegaba a descubrirlos, lo más probable era que no fueran recibidos como hermanos, sino como rivales. Pero incluso en su aislamiento, las historias llegaban hasta ellos. Navegantes solitarios, piratas y comerciantes clandestinos habían cruzado por accidente sus territorios. Algunos fueron capturados, otros integrados, otros simplemente desaparecieron. Y con cada encuentro,
la colonia perdida aprendía más sobre el universo que los rodeaba. Aprendieron de las guerras que la Confederación Humana libraba contra especies rivales. Escucharon los rumores de imperios en expansión, de civilizaciones en decadencia, de mundos arrasados por tecnologías prohibidas. Lo más impactante fue cuando la voz relató un hecho concreto. Uno de sus exploradores secretos logró infiltrarse en una estación de la humanidad oficial, disfrazado de viajero cualquiera. Allí descubrió que en los registros históricos ya no existía ninguna mención de las expediciones originales que formaron el cortejo. Habían sido borradas, eliminadas de manera deliberada. No era un olvido casual, era una conspiración. Porque alguien habría querido ocultar la existencia de aquellas colonias. ¿Quién había tenido el poder y la motivación para reescribir la historia de la humanidad? La respuesta no estaba en el archivo. La voz solo mencionaba la traición, y como ese descubrimiento reafirmó la necesidad de mantenerse ocultos. Pero para mí, escuchando siglos más tarde, la pregunta seguía vibrando como un eco insoportable, que temían aquellos que borraron al cortejo de los registros oficiales. El archivo prometía una revelación más grande. Y yo no podía dejar de escucharlo. La narración cambió de tono en este punto. Ya no era solo la crónica de un pueblo que sobrevivía en la sombra, sino el preludio de algo mayor. La voz hablaba de un despertar, de una decisión que transformaría a la colonia perdida en algo más que un refugio humano. Con los siglos, el cortejo y sus descendientes comprendieron que no podían limitarse a esperar ser descubiertos. El universo era demasiado hostil, y la humanidad oficial demasiado impredecible. Si querían sobrevivir, necesitaban una visión más grande. Así nació el llamado Proyecto Umbral. El umbral era la idea de que la colonia debía convertirse en guardiana de la humanidad, aun cuando la humanidad no supiera de su existencia. Debían ser la fuerza que vigilara en silencio, la reserva secreta de conocimiento, recursos y armas que entrarían en acción solo si la especie entera estuviera en riesgo de extinción. No buscaban gobernar, sino asegurar que, pasara lo que pasara, siempre quedara un remanente humano preparado para reconstruir. La voz relataba cómo comenzaron a crear mundos santuarios, ocultos en regiones inaccesibles. Lugares donde almacenaban semillas, bancos genéticos, archivos completos de historia, ciencia y cultura, no solo humana, sino también de otras especies con las que habían tenido contacto. Eran, en secreto, los archivistas del cosmos. Pero también eran guerreros. El umbral exigía la capacidad de intervenir en el momento decisivo. Y para ello desarrollaron una flota de sombra, naves invisibles para los radares convencionales, capaces de aparecer y desaparecer como espectros. Era un poder que ninguna otra civilización conocía. La paradoja era brutal, mientras la humanidad oficial se creía sola en sus luchas, ignorante de la existencia de sus hermanos ocultos, estos habían estado allí todo el tiempo, observando, preparándose. Nunca intervinieron directamente, pero hubo momentos en que dejaron rastros. Desastres inexplicables en las flotas alienígenas que intentaban invadir colonias humanas, estaciones misteriosamente salvadas de catástrofes, tecnologías que aparecían de la nada en manos de ingenieros aislados. Eran ellos, los descendientes del cortejo, cumpliendo su juramento en secreto. Y sin embargo, la voz advertía que esa invisibilidad no podía durar para siempre. El universo estaba cambiando. Nuevos imperios emergían, fuerzas oscuras se reorganizaban, y tarde o temprano la humanidad oficial y la colonia perdida se encontrarían cara a cara. El archivo terminaba la sección con una frase inquietante. Cuando llegue el día del encuentro, no sabrán si somos su salvación, o su juicio. Yo me quedé en silencio tras escuchar esas palabras. Y comprendí que mi vida, a partir de ese momento, ya no sería la de un simple historiador. Había tropezado con un secreto que podía redefinir todo lo que creíamos saber sobre nuestra especie. El archivo parecía fragmentado, como si hubiera sido grabado en distintos momentos a lo largo de generaciones. No era la voz de una sola persona, sino un legado transmitido de padres a hijos, de maestros a discípulos, cada cual añadiendo capítulos a una historia que debía sobrevivir en el tiempo. Y en esa continuidad había una advertencia que comenzaba a repetirse: el encuentro era inevitable. La humanidad oficial, ciega hasta entonces a la existencia de sus hermanos ocultos, estaba expandiéndose cada vez más hacia el borde galáctico.
Las nuevas rutas de salto, los avances en propulsión y el hambre incesante de recursos los acercaban poco a poco al territorio invisible de los descendientes del cortejo. Ya no era cuestión de si se encontrarían, sino de cuándo. La voz relataba como el Consejo del Umbral, la máxima autoridad de la colonia perdida, debatió durante décadas qué hacer ante esa eventualidad. Había facciones que pedían rebelarse de inmediato, presentarse como guardianes y aliados. Otros exigían mantenerse ocultos hasta el último momento, pues temían que la humanidad oficial reaccionara con hostilidad. Y había un grupo más radical que sostenía que el día del encuentro debía ser también el día del juicio, en el que decidirían si la humanidad, visible, merecía sobrevivir o ser reemplazada. Ese debate marcó a generaciones enteras. No era una discusión política común, era la disyuntiva de un pueblo entero que debía definir su papel en la historia de la especie. ¿Guardianes, hermanos o jueces? Mientras tanto, la expansión en secreto continuaba. Se mencionaba la colonización de mundos imposibles, gigantes helados convertidos en ciudades subterráneas, desiertos de roca donde aprendieron a extraer energía geotérmica hasta el último aliento del planeta. También hablaban de alianzas con especies menores, tribus alienígenas que aceptaron vivir bajo su protección, sin jamás conocer el origen verdadero de sus benefactores. Y entonces apareció un nuevo elemento en la narración, las señales. Según relataba el archivo, exploradores de la colonia perdida habían detectado mensajes provenientes de la humanidad oficial, aunque estos nunca estuvieron dirigidos a ellos. Eran transmisiones militares, órdenes de conquista, advertencias diplomáticas. Por primera vez en siglos, los hijos del cortejo escuchaban la voz de su especie madre. Y lo que escucharon los llenó de dudas, guerras internas, opresión corporativa, explotación de colonias enteras reducidas a esclavitud disfrazada. Algunos en el consejo concluyeron que sus ancestros habían tenido razón, la humanidad oficial era demasiado corrupta para confiar en ella. Otros, sin embargo, se negaban a renunciar a la idea de reencontrarse con sus hermanos. El archivo cerraba esta parte con una escena poderosa, una reunión del consejo en un mundo oculto, bajo un cielo de 2 soles. Allí, mientras los ancianos discutían, una generación más joven se levantó y proclamó que no podían esperar más. Que si el encuentro estaba cerca, debían ser ellos quienes lo provocaran. Así comenzó lo que llamarían la vigilia, un plan para acercarse poco a poco a la humanidad oficial, y ponerla a prueba. La vigilia fue descrita en el archivo como una operación tan secreta que ni siquiera todas las colonias del cortejo sabían de su existencia. Solo un grupo selecto de exploradores, ingenieros y estrategas fue destinado a llevarla a cabo. Su objetivo era simple en apariencia, infiltrarse entre la humanidad oficial, observar su evolución y decidir si realmente valía la pena salir de las sombras. Pero lo que parecía sencillo se convirtió en una misión de siglos. La voz relataba cómo las primeras naves de infiltración fueron lanzadas hacia sistemas donde sabían que la Confederación Humana tenía presencia. Sus tripulantes fueron entrenados para pasar desapercibidos, dominando idiomas, costumbres y hasta manipulando sus registros genéticos para que nada los delatara. Eran sombras entre sombras, caminando entre sus propios hermanos sin ser reconocidos. Lo que encontraron fue un universo familiar y ajeno al mismo tiempo. En la Confederación había maravillas, ciudades flotantes, alianzas con razas pacíficas, avances médicos que habían erradicado enfermedades ancestrales. Pero también había decadencia, políticos corruptos, corporaciones que controlaban mundos enteros como feudos, ejércitos usados para aplastar rebeliones de colonias que solo pedían libertad. Los infiltrados de la vigilia enviaban informes constantes de todo lo que veían. Esos datos, almacenados en secreto, alimentaban los debates del Consejo del Umbral. Y cada nuevo informe parecía profundizar la división. Algunos lo interpretaban como prueba de que la humanidad visible debía ser guiada, aunque fuera a la fuerza, hacia un futuro mejor. Otros afirmaban que no debían interferir, que el deber del umbral era estar preparado solo para la catástrofe final. El archivo incluía incluso relatos personales de infiltrados que habían llegado a vivir décadas entre la humanidad oficial. Algunos se casaron, tuvieron hijos, construyeron vidas enteras bajo identidades falsas. Y muchos de ellos enfrentaron dilemas imposibles, debían seguir siendo fieles al umbral, o aceptar que ya formaban parte del mundo que habían jurado evaluar. Hubo uno en particular,
según la narración, que llegó a ocupar un cargo importante en la Confederación. Nunca reveló su origen, pero en sus discursos públicos repetía frases casi idénticas a las enseñanzas del cortejo. La humanidad debía aprender a no depender de nadie más que de sí misma, debía ser capaz de resistir incluso si el universo entero se volvía su enemigo. Para quienes conocían el secreto, estaba claro que su voz era un eco del juramento ancestral. La vigilia se prolongó durante generaciones, hasta el punto en que algunos dentro de la colonia perdida comenzaron a preguntarse si el encuentro ya había ocurrido en silencio, sin que nadie lo supiera. Porque, al final, ¿qué significaba revelarse, si ya habían estado viviendo entre ellos? El archivo dejaba claro, sin embargo, que la verdadera revelación aún no había llegado. La vigilia no era el final, sino el preludio de algo mucho más grande. La siguiente sección del archivo me dejó sin aliento. Porque hasta entonces, toda la narración parecía un secreto cuidadosamente guardado en las sombras. Pero lo que venía ahora revelaba que el silencio de la colonia perdida no había sido absoluto. Había habido intervenciones. La voz relataba cómo, en momentos críticos de la historia de la humanidad oficial, fuerzas invisibles habían actuado para inclinar la balanza. Batallas que se creían milagrosas, victorias imposibles contra enemigos superiores, descubrimientos tecnológicos que parecían adelantados a su tiempo, todos tenían una explicación, el umbral había decidido intervenir. Nunca lo hacían de forma directa. No querían que nadie pudiera rastrear su existencia. A veces era una nave enemiga que explotaba misteriosamente antes de llegar a su objetivo. Otras veces era una estación humana que recibía, por azar, un contenedor con planos de una tecnología que resolvía su crisis energética. En raras ocasiones, un líder militar o político caía asesinado en circunstancias inexplicables, justo antes de iniciar una guerra que habría arrasado mundos enteros. Para la humanidad oficial, esos eran misterios sin respuesta. Para los descendientes del cortejo, eran operaciones cuidadosamente calculadas, parte de su misión como guardianes invisibles. La narración hablaba con detalle de una de esas intervenciones, la llamada Batalla del Velo de Orión. Según los registros oficiales, fue una victoria heroica de la Confederación contra una flota alienígena que superaba 10 veces su tamaño. Pero la voz del archivo revelaba la verdad, los humanos no estaban solos en esa batalla. Flotas espectrales del umbral habían golpeado desde las sombras, destruyendo los buques insignia enemigos con armas imposibles de rastrear. Luego desaparecieron sin dejar rastro, permitiendo que la Confederación reclamara la gloria. La pregunta era inevitable, ¿por qué lo hacían? La voz lo explicaba con claridad brutal. Porque la humanidad oficial debía creer en su propia fuerza. El umbral no buscaba ser reconocido como salvador, sino como sombra protectora. El orgullo y la confianza de la humanidad visible debían crecer, aunque la verdad permaneciera enterrada. Sin embargo, ese juego peligroso tenía consecuencias. Cada intervención dejaba rastros, rumores, leyendas. En la Confederación comenzaron a hablar de los espectros, una fuerza desconocida que aparecía en los momentos más oscuros. Algunos los consideraban ángeles, otros demonios, otros simples mitos de guerra. Pero el rumor se propagaba. Y lo que es rumor hoy, mañana se convierte en investigación. El archivo advertía que el velo de silencio estaba desgastándose. La humanidad oficial estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Y el Consejo del Umbral lo sabía. En sus debates más recientes, según la voz, ya no discutían si debían rebelarse. La pregunta había cambiado, ¿cómo hacerlo, y en qué condiciones? El archivo cambió de tono una vez más, y por primera vez la voz mostraba señales de angustia. La narración hablaba de los tiempos más recientes, de eventos que parecían estar ocurriendo apenas unas décadas antes de que yo encontrara el dispositivo. Era la primera vez que sentía que la historia estaba a punto de cruzar la frontera entre mito y presente. La voz describía cómo los exploradores del umbral detectaron una expansión peligrosa de la humanidad oficial hacia el borde exterior. Naves colonizadoras, flotas mineras y destacamentos militares comenzaban a instalarse en regiones que hasta entonces habían permanecido desiertas. El Consejo comprendió que tarde o temprano toparían con uno de sus mundos ocultos. El secreto de 5 siglos estaba al borde de ser revelado. Y fue entonces cuando se produjo un incidente decisivo.
Un convoy de la Confederación fue atacado por piratas interestelares cerca de un sistema abandonado. Según los registros oficiales, apenas unos pocos sobrevivieron gracias a una resistencia desesperada. Pero el archivo contaba otra versión: fueron rescatados por fuerzas del umbral, que intervinieron en silencio y los guiaron hasta un punto seguro, antes de borrar cualquier rastro de su participación. Lo inesperado fue que algunos de los sobrevivientes aseguraron haber visto algo. No naves confederadas, no piratas, sino siluetas negras, naves desconocidas que parecían moverse como sombras entre las estrellas. Ese testimonio se filtró y comenzó a circular en los sectores periféricos. Se hablaba de una humanidad paralela, de colonias secretas que se habían separado hace siglos y que ahora regresaban desde la oscuridad. La Confederación desmintió esas historias, calificándolas de superstición. Pero el rumor creció como fuego en un campo seco. El archivo relataba cómo ese fue el inicio del gran despertar de los rumores. Por primera vez, millones de personas dentro de la humanidad oficial comenzaron a preguntarse si realmente conocían toda su historia. Aparecieron cultos, sectas y movimientos políticos que afirmaban que los espectros eran los verdaderos herederos de la humanidad. Dentro del umbral, la división se hizo aún más profunda. Algunos veían en esto la oportunidad perfecta para salir de las sombras, revelar su existencia y presentarse como salvador. Otros advertían que hacerlo en ese momento sería un suicidio. La Confederación jamás aceptaría a un pueblo que había permanecido oculto tanto tiempo, y lo consideraría una amenaza inmediata. La voz concluía la sección con una frase que aún resuena en mí. El silencio que nos protegió durante siglos se ha roto. El encuentro ya no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. La siguiente parte del archivo narraba los preparativos del umbral ante lo inevitable. Por primera vez en siglos, abandonaron la idea de esperar indefinidamente en las sombras. El Consejo ordenó el despliegue de flotas de observación más cercanas a los territorios de la Confederación, y se establecieron protocolos de contacto directo. Pero había un detalle inquietante: no todos en el umbral estaban de acuerdo con una revelación pacífica. La voz hablaba de facciones internas, llamadas los Custodios del Fuego, que creían que la humanidad oficial estaba demasiado corrompida para salvarse. Ellos sostenían que el encuentro debía ser un choque, una confrontación que permitiera al umbral tomar el control y guiar a la especie a la fuerza. No podemos arriesgar la pureza de nuestro juramento mezclándonos con una rama enferma, decían. En contraste, otro grupo conocido como los Guardianes del Juramento defendía que el deber del umbral era proteger, no gobernar. Que si sus hermanos habían errado, era su responsabilidad ayudarlos a corregir el rumbo, no destruirlos. Estas diferencias no eran meras discusiones políticas, estaban al borde de la guerra civil. Mientras tanto, la humanidad oficial seguía avanzando. Nuevas colonias se establecían en sistemas cercanos al territorio oculto, y con ellas llegaban exploradores, comerciantes y aventureros que pronto comenzarían a notar las huellas invisibles del umbral. Era cuestión de tiempo antes de que encontraran pruebas imposibles de ocultar. El archivo relataba una escena que parecía sacada de una epopeya: un encuentro secreto entre exploradores de la Confederación y un destacamento del umbral. Ocurrió en un cinturón de asteroides sin nombre, cuando una nave confederada averiada fue rodeada por naves oscuras que no aparecían en ningún radar. Según la narración, los del umbral repararon la nave en silencio y la enviaron de regreso, pero no sin antes dejar un mensaje encriptado en sus sistemas. Somos los que nunca olvidaron. Somos la otra humanidad. La tripulación confederada creyó que era un truco o una alucinación causada por el vacío. Pero el mensaje estaba allí, grabado en sus sistemas, y tarde o temprano llegaría a oídos de la Confederación. El archivo explicaba que aquel gesto no fue aprobado por todo el Consejo. Fue una acción unilateral de una facción dentro del umbral, cansada de esperar. Y ese acto, aparentemente pequeño, puso en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de la galaxia. El encuentro ya no podía evitarse. La última sección del archivo que encontré antes de que se interrumpiera era la más inquietante de todas. Ya no hablaba del pasado, sino de un futuro inmediato. Era casi como si la voz se dirigiera directamente a mí, siglos después, sabiendo que alguien encontraría este testimonio. Cuando leas estas palabras, decía la narración, el encuentro habrá comenzado.
Nuestras sombras estarán rozando la luz de tus mundos, y tus líderes estarán preguntándose si los espectros son amigos o enemigos. No lo sabrán hasta que llegue el día señalado. La voz relataba cómo el Consejo del Umbral se encontraba dividido, y cómo esa división los debilitaba. Había conspiraciones internas, traiciones, movimientos secretos de facciones que ya no obedecían a la autoridad central. Algunos incluso hablaban de romper el juramento ancestral y marchar directamente sobre la Confederación, no como hermanos ni guardianes, sino como conquistadores. Pero también había esperanza. La narración contaba que muchos dentro del umbral todavía creían en la reconciliación, en la posibilidad de unir a las dos humanidades antes de que fuera demasiado tarde. La decisión final, decía la voz, dependería no solo de ellos, sino también de cómo reaccionara la humanidad oficial al descubrir la verdad. Si el miedo domina sus corazones, habrá guerra. Si la avaricia los guía, habrá sometimiento. Pero si recuerdan lo que significa ser humanos, entonces quizá el encuentro sea nuestro renacimiento. El archivo se interrumpía aquí, como si hubiera sido cortado deliberadamente. No había más palabras, solo un silencio pesado que parecía más revelador que cualquier frase. Me quedé contemplando aquel dispositivo durante horas, sintiendo el peso de la revelación. Porque si todo lo que había escuchado era cierto, entonces la humanidad jamás estuvo sola. Todo este tiempo, en la sombra de las estrellas, nuestros hermanos olvidados habían estado allí, vigilándonos, protegiéndonos, juzgándonos. Y ahora, el encuentro ya no era un mito. Era una cuenta regresiva que estaba a punto de llegar a cero. El día del encuentro llegó sin aviso. No fue una gran proclamación ni un mensaje solemne a través de las estrellas. Fue un accidente, un choque fortuito que encendió la chispa de un incendio imparable. En el año en que la Confederación desplegó la flota séptima hacia el borde exterior, una de sus naves exploratorias detectó lo que parecía una señal artificial proveniente de un planeta catalogado como estéril. Al investigar, encontraron ruinas, pero no eran alienígenas. Eran humanas. Construcciones de piedra, metal y polímeros, erosionadas por siglos de tormentas solares. Y lo más sorprendente, aún habitadas. El archivo que yo había encontrado no llegó a narrar ese instante, pero gracias a los informes posteriores supe lo que ocurrió. Los exploradores descendieron al planeta y encontraron ciudades habitadas por millones de humanos que nunca habían oído hablar de la Confederación. Hablaban una lengua derivada del viejo inglés y del español, mezclada con palabras nuevas que nadie podía traducir. Y lo más impactante fue lo que dijeron a los visitantes. No sois los primeros en venir. Os hemos estado esperando. La noticia se propagó como un rayo. La humanidad oficial quedó conmocionada al descubrir que no estaba sola en su propia especie. Colonias enteras, olvidadas hacía siglos, habían sobrevivido y prosperado en silencio. Para algunos, fue motivo de esperanza, un reencuentro con hermanos perdidos. Para otros, fue una amenaza, una potencia desconocida que podría reclamar territorios y recursos estratégicos. El Consejo del Umbral, en secreto, ya sabía que ese momento llegaría. Pero ni siquiera ellos pudieron controlar las reacciones. La Confederación envió diplomáticos, científicos y militares al planeta descubierto. Intentaron abrir canales de comunicación, pero encontraron resistencia. Los colonos del umbral no confiaban en ellos. Mientras tanto, las facciones internas de la colonia perdida se agitaban. Los custodios del fuego clamaban que había llegado el momento de demostrar fuerza, de aplastar cualquier intento de sometimiento. Los guardianes del juramento, en cambio, pedían prudencia, asegurando que aún había esperanza de reconciliación. El primer contacto terminó en tragedia. Durante una reunión entre enviados de la Confederación y líderes del planeta, un disparo desconocido desató el caos. Hasta hoy, nadie sabe quién disparó primero. Lo que sí se sabe es que, tras ese instante, todo cambió. Tropas confederadas abrieron fuego, los colonos respondieron, y en cuestión de minutos el suelo del planeta se tiñó de sangre humana. Esa batalla fue breve, pero suficiente. En los cielos aparecieron naves oscuras, invisibles para los radares, que en cuestión de segundos destruyeron a la fragata confederada que orbitaba el planeta. El resto de la flota huyó,
dejando atrás a los sobrevivientes. El encuentro había dejado de ser un rumor. La colonia perdida era real, poderosa y hostil. Lo que siguió fue un silencio denso en la galaxia. La Confederación, en sus discursos oficiales, habló de un grupo de colonos aislados que había rechazado el contacto. Pero en los pasillos de poder, todos sabían la verdad, se habían topado con una civilización humana paralela, con tecnología avanzada y un ejército invisible. La tensión se extendió como una enfermedad. Algunas colonias de la Confederación comenzaron a preguntarse si no sería mejor unirse a sus hermanos ocultos. Otros pedían exterminarlos antes de que fuera demasiado tarde. La guerra estaba al borde de estallar. Y en medio de todo, los espectros del umbral, aquellos que habían jurado proteger en silencio, debían decidir si aún podían cumplir su misión o si su propia existencia había condenado a la humanidad a dividirse para siempre. La primera guerra entre ambas humanidades no se libró en campos abiertos, sino en la penumbra de los bordes estelares. La Confederación no podía admitir públicamente que había encontrado a otra humanidad. El miedo a un colapso interno era demasiado grande. Si los ciudadanos descubrían que sus propios gobiernos habían borrado la existencia del cortejo de la historia, las revueltas serían inevitables. Así que declararon que los enfrentamientos eran simples, conflictos con facciones rebeldes. Pero los hombres y mujeres que estuvieron allí sabían la verdad. Sabían que estaban luchando contra humanos como ellos, con rostros, lenguas y sangre que les resultaban familiares, pero armados con tecnologías que superaban las de la Confederación en muchos aspectos. El archivo del umbral hablaba con orgullo y tristeza de aquellas batallas. Describía cómo sus flotas espectrales aparecían de la nada para emboscar convoys militares, destruir estaciones de avanzada y desaparecer antes de que la Confederación pudiera reaccionar. Para el resto de la galaxia, parecía que el enemigo era un fantasma imposible de atrapar. Sin embargo, el umbral no buscaba la destrucción total. En cada combate, dejaban escapar sobrevivientes. En cada victoria, dejaban mensajes codificados. Recordad quiénes sois. Recordad lo que olvidasteis. Era una guerra de advertencias, de golpes quirúrgicos destinados a forzar un diálogo que nunca llegaba. Porque los altos mandos de la Confederación estaban paralizados entre el miedo y la arrogancia. Algunos querían negociar, otros exigían una ofensiva total. Nadie se atrevía a reconocer públicamente que estaban enfrentándose a sus propios hermanos. La población civil comenzó a dividirse. Sectores enteros de colonias periféricas empezaron a venerar a los espectros como liberadores. En los mercados negros circulaban símbolos y banderas con la inscripción, los que nunca olvidaron. Se decía que si una colonia juraba lealtad al umbral, naves oscuras aparecerían para defenderla de cualquier amenaza. Esa leyenda comenzó a volverse realidad. Colonias en crisis energética recibieron, de la nada, generadores desconocidos que les salvaron de la hambruna. Estaciones atacadas por piratas fueron rescatadas por fuerzas invisibles. El umbral estaba jugando un juego peligroso, ganarse el corazón de la humanidad visible mientras combatía sus ejércitos. Pero el precio de esa estrategia era alto. Cada intervención alimentaba la fractura interna entre los guardianes del juramento y los custodios del fuego. Los primeros aún soñaban con la reconciliación, con una humanidad unida. Los segundos veían la debilidad de la Confederación como la señal definitiva de que había llegado la hora de reemplazarla. En el archivo, la voz lo resumía con palabras sombrías. La guerra no nos la declararon ellos. Nos la declaramos nosotros mismos, cuando olvidamos que el juramento era proteger, no dominar. Mientras la sangre se derramaba en silencio, una nueva amenaza se cernía sobre ambos bandos. Porque los rumores de una humanidad dividida no tardaron en llegar a oídos de otras civilizaciones. Y en las sombras, enemigos ancestrales comenzaban a prepararse para aprovechar la fractura. El archivo se volvía más caótico en esta parte, como si hubiera sido grabado en medio de la tormenta. Voces entrecortadas, informes mezclados con crónicas personales, todo transmitía la urgencia de un pueblo que se encontraba al borde del abismo. La narración hablaba de la llegada de una amenaza externa, los Cortar, una especie hostil que la humanidad oficial ya había enfrentado en el pasado con enormes pérdidas. Eran conquistadores implacables, expertos en aprovechar debilidades ajenas.
Y los rumores sobre una humanidad dividida habían llegado hasta ellos. Para los Cortar, era la oportunidad perfecta. Mientras la Confederación y el Umbral se enfrentaban entre sí, ellos desplegaron una flota inmensa en dirección al borde exterior. Su objetivo era claro: exterminar o esclavizar a ambos bandos antes de que pudieran reaccionar. La voz del archivo describía con crudeza el inicio de la invasión. Colonias enteras de la Confederación fueron arrasadas en cuestión de días. Estaciones mineras desaparecieron sin dejar rastro. Y por primera vez en siglos, incluso las flotas del Umbral fueron superadas. Sus naves invisibles lograban ganar batallas aisladas, pero la magnitud del ataque era demasiado grande. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable: las dos humanidades tuvieron que luchar juntas. La Confederación, desesperada, aceptó al fin lo que había intentado negar. Sus diplomáticos enviaron mensajes abiertos al Umbral, suplicando una alianza temporal. Y aunque las facciones internas del Consejo estaban divididas, los guardianes del juramento lograron imponer su voluntad. El Umbral aceptó luchar. No por la Confederación, no por reconciliación inmediata, sino por la supervivencia de toda la especie. El archivo relataba las primeras batallas conjuntas, y como al principio la desconfianza lo contaminaba todo. Capitanes confederados se negaban a obedecer órdenes de comandantes del Umbral, y viceversa. Hubo sabotajes, traiciones menores, incluso enfrentamientos entre aliados durante la confusión del combate. Pero conforme los Cortar avanzaban, la realidad se impuso: o luchaban como uno solo, o serían exterminados. Y en medio de esa desesperación, surgieron héroes. Historias de soldados confederados y guerreros del Umbral que se salvaron mutuamente en combate, que aprendieron a confiar en sus hermanos perdidos. Historias de líderes que comprendieron que la división era un lujo que ya no podían permitirse. El archivo concluía esta parte con un grito de batalla registrado en uno de los enfrentamientos más sangrientos. Somos uno solo, una humanidad, un destino. Era la primera vez en siglos que ambas ramas de nuestra especie peleaban lado a lado. Y aunque la victoria aún estaba lejos, el encuentro había cambiado para siempre. Ya no era cuestión de descubrimiento o de choque, era una cuestión de supervivencia. La guerra con los Cortar se convirtió en la mayor prueba que la humanidad había enfrentado desde que alzó sus primeros cohetes hacia el espacio. La magnitud de la amenaza obligó a que los odios internos fueran puestos en pausa, aunque nunca desaparecieron del todo. El archivo relataba cómo las flotas conjuntas se organizaron en una estrategia sin precedentes. La Confederación aportaba números, miles de naves, ejércitos disciplinados, capacidad logística y recursos casi infinitos. El Umbral aportaba lo que la Confederación jamás había imaginado: tecnologías ocultas, tácticas invisibles, sistemas de camuflaje, armas basadas en principios que aún no figuraban en los tratados científicos. Al principio, la alianza fue tambaleante. Cada victoria conjunta estaba marcada por la desconfianza. En los puentes de mando, oficiales se vigilaban mutuamente con la mano siempre cerca del arma. Sin embargo, el enemigo común obligó a un aprendizaje doloroso. La primera gran victoria se produjo en el sistema Reos, donde una flota Cortar de más de 200 naves fue rodeada y aniquilada mediante una maniobra imposible. El Umbral distorsionó los sensores enemigos y los condujo directamente a una emboscada preparada por la Confederación. Fue la primera vez que ambos bandos celebraron juntos. Las historias individuales se multiplicaban. Un piloto confederado que se estrelló en un planeta arrasado fue rescatado por una patrulla del Umbral, que lo ocultó durante semanas hasta devolverlo a su nave nodriza. Un comandante del Umbral herido en combate sobrevivió gracias a la intervención de médicos confederados. Cada uno de esos relatos tejía lentamente un puente invisible entre las dos humanidades. Pero la guerra no daba respiro. Los Cortar respondieron con brutalidad. Si comprendían que los humanos estaban uniendo fuerzas, redoblaban la violencia. Sistemas enteros fueron borrados de los mapas. Colonias fueron utilizadas como carnada para atraer a las flotas humanas. El archivo describía el horror de mundos transformados en campos de ceniza. A pesar de todo, el espíritu de unidad empezaba a crecer. En los discursos de soldados y líderes aparecían frases que jamás se habían pronunciado antes. Luchamos no por confederación ni por Umbral, sino por humanidad.
Y sin embargo, bajo la superficie, la fractura seguía allí. Los custodios del fuego nunca dejaron de presionar. Veían la guerra como una oportunidad no solo de sobrevivir, sino de mostrar que el umbral era la humanidad verdadera, la que debía gobernar el futuro. El archivo terminaba esta sección con una advertencia sombría. Si derrotamos a los Cortar, la batalla que seguirá será aún más dura. Porque será contra nosotros mismos. La batalla decisiva comenzó en el sistema Arcadia, un cruce de rutas hiperespaciales que, si caía en manos enemigas, abriría el corazón de la galaxia a los Cortar. Allí convergieron todas las fuerzas, la flota más grande jamás reunida por la Confederación y las legiones espectrales del umbral. Frente a ellos, una armada alienígena tan vasta que los cielos parecían oscurecerse bajo sus siluetas. El archivo describía Arcadia con un tono casi poético. Decía que, desde la órbita, el planeta brillaba como un ojo azul rodeado de fuego. Los combates comenzaron en las capas externas del sistema, donde oleadas de cazas humanos se lanzaron contra los enjambres Cortar. Explosiones iluminaban el vacío como si fueran constelaciones efímeras. Por primera vez, las cadenas de mando se fusionaron. Oficiales del umbral y de la Confederación coordinaban juntos, transmitiendo órdenes conjuntas, confiando sus vidas al otro. El archivo relataba como un comandante confederado, famoso por su desprecio hacia los espectros, entregó el control de su flota auxiliar a un estratega del umbral sin dudar. Fue un gesto que encendió la moral en ambos bandos. La batalla duró días. Oleadas tras oleadas de enemigos parecían interminables. Las pérdidas humanas eran devastadoras. Pero lentamente, gracias a la coordinación inédita, las flotas comenzaron a ganar terreno. El umbral utilizaba sus tecnologías de camuflaje para dividir a los Cortar en grupos más pequeños, y la Confederación los aplastaba con su superioridad numérica. El punto culminante llegó cuando los Cortar desplegaron su arma más temida, un coloso estelar, una nave del tamaño de una luna, armada con cañones capaces de partir mundos. La sola aparición de esa máquina sembró el pánico. Muchas naves humanas comenzaron a retirarse. Fue entonces cuando ocurrió uno de los actos más recordados en la historia de nuestra especie. Un escuadrón mixto de pilotos confederados y del umbral se lanzó en un ataque suicida contra el coloso. Sabían que no regresarían, pero lograron penetrar sus defensas y destruir su núcleo energético desde dentro. La explosión fue tan grande que iluminó el sistema durante horas. Ese sacrificio cambió el rumbo de la batalla. Los humanos, inspirados por el valor de sus propios hermanos, redoblaron el ataque. En cuestión de horas, la armada Cortar se quebró y comenzó la retirada. Arcadia estaba a salvo. Pero la victoria tuvo un precio atroz. Miles de naves humanas quedaron reducidas a escombros, y millones de vidas se perdieron. El archivo describía cómo, tras la batalla, el silencio reinó en las transmisiones. No hubo celebraciones inmediatas, solo el llanto contenido de los sobrevivientes. Y sin embargo, bajo esa tristeza, había nacido algo nuevo, por primera vez, la humanidad había vencido como una sola especie. El archivo concluía con una reflexión que parecía dirigida no a sus contemporáneos, sino a nosotros, los que encontraríamos su testimonio siglos después. Decía que, tras Arcadia, los Cortar se retiraron, humillados y debilitados. La humanidad había demostrado una fuerza inesperada, una unión que ni ellos ni nosotros mismos creíamos posible. Pero la pregunta verdadera no era si habíamos vencido, sino qué haríamos con esa victoria. Las tensiones internas no desaparecieron. Los custodios del fuego reclamaban que el umbral debía gobernar a la humanidad entera, que su visión secreta había salvado a la especie. Los guardianes del juramento insistían en que la guerra había demostrado la necesidad de reconciliación. Y en la Confederación, voces poderosas clamaban que los espectros seguían siendo una amenaza. Pero el pueblo, los millones que habían peleado y sobrevivido, pensaban distinto. En cada colonia, en cada estación, en cada mundo, se repetía una frase que se había vuelto un símbolo. Somos uno. Ese lema se extendió más rápido que cualquier decreto. Banderas improvisadas ondeaban en estaciones destrozadas, en campos de batalla, en ciudades reconstruidas. Y al final, ni políticos ni consejos pudieron detenerlo.
La humanidad entera había visto lo que podía lograr unida, y nadie estaba dispuesto a olvidar. El archivo terminaba con una escena, un último consejo secreto en el umbral. Los líderes se reunieron y discutieron durante días. Cuando finalmente emergieron, no proclamaron victoria ni dominio. Solo dejaron un mensaje abierto, transmitido en todas las frecuencias conocidas. Nosotros somos la colonia perdida. Somos los hijos del exilio, los guardianes del silencio, los que nunca olvidaron. Y ahora, ya no somos sombra ni secreto. Somos humanidad. Todos lo somos. Y jamás volveremos a dividirnos. Ese fue el cierre del archivo. No había más páginas, no había epílogo. Solo ese mensaje resonando en la eternidad. Cuando terminé de escucharlo, entendí la magnitud de lo que había encontrado. No era solo un registro histórico. Era un legado, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad había encontrado la forma de sobrevivir, de unirse, de levantarse más fuerte que antes. Quizás ese archivo fue enterrado para ser encontrado en el momento adecuado. Quizás los espectros del umbral sabían que algún día necesitaríamos recordar. Y hoy, al repetir sus palabras, siento que ese momento ha llegado. Porque la verdadera expansión de la humanidad nunca fue tecnológica ni territorial. Fue el descubrimiento de que, aunque nos perdamos, aunque nos dividamos, aunque nos olvidemos unos de otros, siempre podemos reencontrarnos. Y en ese reencuentro, la galaxia entera temblará. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.